Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de nuestro diálogo de Garriga Sostenible. Como todos ustedes saben, son un formato a modo de webinar en el que invitamos a profesionales excelsos en diversas materias de ESG, hoy en concreto de un tema absolutamente candente y de actualidad, que es la movilidad sostenible, y en el que, como saben, cambiamos impresiones, conversamos y dialogamos con miembros del despacho, con profesionales académicos, con profesionales de la administración pública o de la empresa privada que son expertos en los temas de las diferentes jornadas. Como les adelantaba, la jornada de hoy versará sobre la movilidad sostenible, un tema de absoluta actualidad, por lo que ahora iremos viendo y iremos desgranando a lo largo de esta jornada, y que es un tema que, si me permiten la expresión, trasciende a lo estrictamente jurídico, porque es un tema que abunda también en lo demográfico, en lo económico, en lo social, y buena prueba de ello es precisamente la ingentísima producción normativa que se está produciendo a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, pero también y de manera muy relevante a nivel europeo y mundial, ¿no? Permitidme también que lo primero que haga sea agradecer a nuestro invitado de hoy, Alfonso Cuenca, letrado de las Cortes, como luego detallaré, que es absolutamente experto en la materia y a quien le agradecemos de manera muy cariñosa que comparta con nosotros su conocimiento y experiencia en toda la materia. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Muy bien, y si me lo permiten ahora, yo creo que es interesante que pongamos un poco en contexto la figura de Alfonso, que todos ustedes conocen, pero que creo que puede ser interesante exponerles algunas pinceladas sobre su currículum y por qué, como estoy diciendo, y es absolutamente cierto, es una de las personas que más sabe en nuestro país precisamente de movilidad sostenible, que es el tema que nos incumbe, ¿no? Alfonso es letrado de las Cortes Generales. Dentro de las Cortes Generales es el director de estudios, análisis y publicaciones del Congreso de los Diputados y además es el letrado de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ya solo con esto creo que hace falta poca explicación del conocimiento, la experiencia y la sensibilidad de Alfonso con todos los temas relacionados con el transporte en general y con la movilidad sostenible en particular. Además, Alfonso es doctor en Derecho y profesor de la Universidad Pontificia Comillas y CADE, con lo cual no solo viene por su perfil de letrado de las Cortes y experto en estos temas y por tanto miembro de la administración, sino además por su perfil académico muy vinculado a todos estos temas igualmente, ¿no? Pocas personas hay, como digo, como Alfonso, por el que, como se pueden ustedes imaginar, pasan pues todos los proyectos y proposiciones de ley estatales sobre esta materia, ¿no? Y, por tanto, le agradecemos de manera cariñosa y cercana que esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti. Y si me lo permiten, nos vamos a presentar también los miembros del despacho que estamos aquí. Las comparaciones son odiosas, pero bueno, vamos a correr un tupido velo sobre la presentación de Alfonso y vamos a presentarnos nosotros, si me lo permiten. A mi derecha tengo a Javier Gómez, asociado principal del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente, con muchísima experiencia en temas de transporte, movilidad y logística, que sabemos que son temas siempre muy relacionados, y con mucha más experiencia incluso en temas de energía, en temas energéticos, que saben ustedes también que es un tema absolutamente crucial y vinculado a todo lo que es la movilidad sostenible, porque la sostenibilidad del transporte, entre otras circunstancias, se basa en la búsqueda de fuentes de energía alternativas o en la implementación o la mejora de la eficiencia energética en los tradicionales medios como el transporte por carretera, ferrocarril, etc. Y si me lo permiten, por mi parte, yo soy Javier Manchado, soy socio del Departamento de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente, en el que he desarrollado toda mi carrera profesional, ya hace unos cuantos años, desde mi incorporación en el año 2000. También vengo dedicándome en gran parte al transporte, a la logística, entre otras cosas muy relacionadas también con estos aspectos, como son las infraestructuras, la contratación pública, etc.
De hecho, en su momento, sobre todo en materia de infraestructura y de contratación pública, pues tuve la suerte no solo de asesorar a grandísimos clientes de esta casa en materia de transporte, logística y como digo, concesiones de infraestructuras y contratación, sino a muchas administraciones públicas en proyectos que en su momento pues, fueron absolutamente pioneros, ¿no? Como lo es ahora la movilidad urbana y la movilidad sostenible. Bueno, hechas estas consideraciones preliminares, si les parece, voy a dar un pequeño esbozo de lo que va a ser la estructura de la jornada, de manera muy, muy breve, para a partir de ahí pues, hacer precisamente un diálogo junto con Alfonso y con Javier y tratar de que la jornada sea precisamente dinámica y enriquecedora en cuanto a la participación de todos, ¿no? Primero, de manera muy, muy breve, casi como una pincelada, como decía, vamos a tratar de definir algo muy complejo, y a lo mejor es hasta innecesario en muchos casos, pero ¿qué se entiende por movilidad sostenible? ¿No? Ahora lo tenemos un poquito más fácil con el proyecto de ley al que Alfonso se referirá en extenso, pero bueno, es importante primero que tratemos de definir qué se entiende por movilidad sostenible, ¿no? A partir de ahí, vamos a hacer casi de manera monográfica, si me permiten ustedes la expresión, pues vamos a hacer unas reflexiones, un intercambio de impresiones, bastantes preguntas, ninguna comprometida, Alfonso, sobre el nuevo proyecto de ley de movilidad sostenible que está ahora mismo precisamente en el Parlamento, está en las Cortes, tramitándose y que si todo va como debería ir, precisamente porque tenemos compromisos con la Unión Europea en cuanto a temas de timing, etcétera, debería aprobarse antes de final de este año 2023. Ahora mismo acaba de remitirse al Parlamento, al Congreso y, como digo, esperamos que este proyecto de ley esté aprobado antes de fin de año, ¿no? Eh, Alfonso, lógicamente, por su condición de letrado de las Cortes, pues todas las disertaciones que haga van a ser, no van a ser opiniones ni valoraciones jurídicas, sino que va a desgranar, lógicamente, de manera descriptiva, pues, cuáles son los puntos esenciales del proyecto de ley y cuáles son las novedades fundamentales del mismo, ¿no? Pero con una neutralidad absolutamente evidente por lo que acabamos de comentar y sobre todo también porque además es un proyecto en evolución, ¿no? Que puede ser objeto de modificaciones, de enmiendas, etc., ¿no? Finalmente, el tercer bloque de la jornada consistirá en hablar de otras normas que tienen mucho que ver con la movilidad sostenible, pero como digo, nos centraremos en el nuevo proyecto de ley que en la actualidad se está tramitando. Si les parece, vamos a comenzar ya con el webinar, adelantándoles que si da tiempo, podemos abrir un turno de preguntas y respuestas cuando hayamos finalizado la sesión. Y si no lo diera, si les parece, podéis utilizar el formulario de preguntas y respuestas que está en el webinar y por supuesto, las contestaremos después por correo electrónico si no diera tiempo a tratarlas aquí en vivo. Y ya, si me lo permiten, vamos a entrar en faena, Alfonso, si te parece, y voy a hacerte la pregunta que ahora mismo nos hacíamos, ¿no? Está en boca de todos, del término movilidad sostenible, todos hablan de manera muy, muy general de este término, pero tengo mis dudas de que haya precisión o unanimidad técnico-jurídica sobre qué debemos entender por movilidad sostenible. ¿Cómo podríamos definir, Alfonso, la movilidad sostenible? Bueno, ante todo, muchas gracias y una precisión previa. Encantado de estar en uno de los grandes despachos de referencia de la abogacía española, un Santa Santorum auténtico. Los modernos gallos y ulpianos trasladados al siglo XXI se hallan en estas salas y yo, por lo tanto, estoy encantado de compartir reflexiones con todos ustedes. Por lo que señalabas, bueno, una reflexión también de carácter previo. Los transportes, la movilidad es un elemento esencial en las relaciones humanas y en la historia. Las grandes revoluciones han sido revoluciones del transporte, la del neolítico, la rueda, las primeras embarcaciones, el sistema de vías romanas, la carabela y el galeón son los protagonistas de la primera globalización de la historia, que decir del ferrocarril o del barco de vapor en el siglo XIX, o el avión en el XX y hoy en día. Y en este sentido se ha producido con la globalización un fenómeno
en cierto modo paradójico, por cuanto que la comunicación entre seres humanos es instantánea, pero todavía tenemos los límites espaciales. Y nosotros como ciudadanos demandamos que, ya que la comunicación es instantánea, las relaciones o los desplazamientos de las personas y también el abastecimiento de mercancías sea lo más célere posible, junto con el incremento exponencial de intercambios y de tráfico de mercancías y de viajes de personas que ha protagonizado la globalización. En esta corriente, el COVID ha puesto de manifiesto precisamente la importancia decisiva del transporte y de un concepto más amplio del tradicional de transporte en nuestras vidas. Y por eso en los últimos tiempos, como bien señalaba, se viene hablando de movilidad. Es un enfoque más centrado en las personas, en el condicionante de la movilidad para el ejercicio de otra serie de derechos, frente a un concepto tradicional de transporte que se ha enfocado más en los instrumentos necesarios para la movilidad, que es un concepto más amplio, desde los servicios de transporte a las infraestructuras. Y esto ha sido recogido en la primera normativa internacional, en los objetivos del milenio, en la Agenda 2030. Efectivamente, la movilidad no es un ODS, un objetivo de desarrollo sostenible propio, pero sí aparece conectado continuamente a numerosos ODS. Estoy pensando en la lucha contra la desigualdad, la protección de la salud y, como no, la protección del medio ambiente. Hasta tal punto que ya el Parlamento Europeo en el año 2014, en un célebre informe, define la movilidad como un derecho. Una movilidad que además ha de ser sostenible, por cuanto que los estudios científicos nos ilustran día a día de que el transporte es una de las externalidades que tiene, es que, por desgracia, en su configuración tradicional tiene un alto potencial contaminante, y por tanto se ha puesto el foco en garantizar un transporte cada vez menos contaminante. En este sentido, la estrategia europea de movilidad sostenible es muy ambiciosa. Como bien conocéis, para el año 2050 se prevé como objetivo el reducir hasta un 90% las emisiones directamente vinculadas al transporte. Y justo lo estás comentando ahora, Alfonso, y ¿por qué esta ley ahora? ¿Por qué este proyecto de ley? ¿Por qué la necesidad de aprobar una ley estatal tan ambiciosa en esta materia? Bueno, precisamente las leyes lo que hace, como bien decías, es recoger esa corriente ya que ha sido preconizada desde el ámbito internacional. Por un lado, además, viene a conformar un verdadero sistema nacional en materia de movilidad y que contemple los distintos sectores involucrados, en línea con el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el año 2019, que señaló la necesidad de aplicar o de aprobar, mejor dicho, una ley transversal en materia de movilidad. Por otra parte, en cuanto a la sostenibilidad, bueno, aquí el hito jalón principal ha sido la Ley de Cambio Climático, que además tuve el privilegio de tramitar, en este caso en la Cámara Alta, como letrado de la Comisión de Transición Energética, la Ley 7/2021, que establece unas primeras piedras en relación con la movilidad, con la vinculación del precio de los billetes, por ejemplo, con el impacto medioambiental, etcétera, y algo concretado en el PNIE, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que concreta esos objetivos generales fijados en la Ley de Cambio Climático. Y, por otra parte, como bien ha señalado anteriormente, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es que precisamente la aprobación de esta ley es el objetivo 3 del componente 1. Y esta ley ha de ver la luz antes de que acaben el segundo periodo de sesiones del año que ahora mismo comenzamos. Se ha puesto en marcha en este sentido la maquinaria gubernamental para elaborar un anteproyecto que tiene un recorrido de casi 2 años, con 2 rondas muy profusas o muy minuciosas de consultas públicas, y ahora ha iniciado su tramitación en el Congreso. Perfectamente entendido, Antonio. Alfonso, lo que te quería preguntar es, a efectos de hacer un análisis sintético de esta norma y todo lo ambicioso que es su texto, compuesto por 109 artículos, 10 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 11 finales, de cara a los participantes en el webinar, pues siempre es, como bien sabes, absolutamente determinante intentar, al menos de principio, dar unas pinceladas de lo que serían sus aspectos esenciales, ¿no? O sea, en todo ese faraónico esfuerzo por hacer un texto tan amplio y ambicioso, ¿cuáles, desde tu punto de vista, serían los aspectos esenciales a resumir en relación con el proyecto? Bueno, no es fácil, pero en primer lugar señalar que la propia exposición de motivos reconoce que la ley luego el proyecto es un proyecto esencialmente programático, pero en ese sentido pone las primeras pilas de lo que van a ser las profundas
reformas que se van a producir en un sector al que la propia ley califica como que vive un momento disruptivo. Vosotros lo conocéis mucho mejor que yo. Y en todo caso, además, contiene numerosos artículos donde se establecen obligaciones específicas con plazos específicos que van a estar ya en vigor en muy breve tiempo, tanto para agentes públicos como para agentes privados. Y en cuanto a los ítems o a los temas principales de la ley, en primer lugar, la consagración del derecho a la movilidad como derecho ciudadano de ejercicio colectivo, precondición del ejercicio de otros derechos constitucionales como la libertad de residencia y circulación del 19, o el derecho al trabajo del 35, o el derecho a la salud del 43, o por supuesto la protección al medio ambiente del 45. Por otra parte, se crea y regula un sistema nacional de movilidad sostenible y se refuerza, por lo tanto, una coordinación y cooperación que se echaba algo de menos en este sector en concreto. Se establecen además también obligaciones importantes para agentes privados y también para municipios en materia de planificación de movilidad sostenible, que me imagino que dará tiempo a comentar algo en el presente coloquio. Se establecen también importantes novedades en cuanto a la necesidad de hacer un análisis riguroso de la planificación a efectos de rentabilidad económica, financiera, socioeconómica de las grandes infraestructuras de transporte que España ha emprendido en los últimos años, y todo ello con un corolario que son los principios rectores que se contienen en el artículo 5 del anteproyecto, el de sostenibilidad, por supuesto, el de transparencia, participación, el fomento de la denominada ciudad de proximidad, entre otros. Muchas gracias, Alfonso. Espero que no nos demandes por derecho de autor, pero creo que te vamos a plagiar este pequeño resumen del proyecto, porque además sabes que para nuestros clientes siempre es muy importante tener esa foto muy ejecutiva sobre los aspectos esenciales, y creo que lo has resumido perfectamente, ¿no? Si me lo permite, hay algo de lo que has dicho que me parece muy, muy interesante, y es la creación de un sistema nacional de movilidad sostenible, ¿no? ¿Qué elementos la componen? Y una pregunta a los administrativistas, como estamos aquí, siempre es algo muy, muy relevante por cómo se estructura, lógicamente, nuestro país. ¿Qué papel van a tener las comunidades autónomas? Como se ha señalado y señalaba, es una de las principales novedades que se crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, invocando el proyecto invoca una serie de títulos competenciales que habilitan al Estado para precisamente esa articulación necesaria. Por supuesto, el artículo 149.1.1, que establece la igualdad en posiciones básicas jurídicas de los ciudadanos en cuanto al ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes, y por supuesto la planificación general de la actividad económica, del apartado 13, o la base del régimen energético, los títulos específicos de transporte que todos conocemos, y se establecen además 5 instrumentos capitales que van a vertebrar este Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. En primer lugar, la configuración de una verdadera, vamos a decirlo así, conferencia sectorial en materia de transportes, que ejercerá funciones de cooperación de las establecidas en el 145 de la Ley 40/2015 y funciones también de coordinación, y señala el proyecto, para asegurar el mantenimiento de un sistema común de transporte para toda la nación, una precisión también bastante importante. También se crea el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible, en donde sería una conferencia sectorial más entidades locales, y donde tienen que estar necesariamente representadas, en todo caso, los municipios de más de 1 millón de habitantes, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible como órgano principalmente de asesoramiento y consulta, en donde se da cabida a representaciones sindicales, también de organizaciones empresariales del sector, pero también expertos académicos, sociedad civil, etcétera. Un instrumento también muy novedoso, como es el denominado EDIN, el Espacio de Datos Integrados en Materia de Movilidad Sostenible, que es un instrumento digital también muy ambicioso, por el que ha de estar puesta a disposición en tal formato de todo el público información muy variada, tanto de costes de las infraestructuras, situación de las infraestructuras, precio de los billetes, rutas, impacto contaminante, etcétera, etcétera. Y también en esta línea el denominado DOMOS, o Documento de Orientaciones en Materia de Movilidad Sostenible, que podemos decir que es el documento rector de toda la movilidad en España, que es aprobada por el Consejo de Ministros, una revisión periódica al menos cada 10 años, y que cuenta con documentos complementarios que también aparecen especificados en la ley. Y por lo que respecta a las comunidades autónomas, tal y como preguntabas, es un papel esencial, por cuanto que la mayoría, diría yo, de las obligaciones concretas que se contienen en la ley, y algo se señalará posteriormente, el órgano o la autoridad competente para supervisar o controlar es precisamente la comunidad autónoma, en función además de sus títulos competenciales generales. Y pienso, por ejemplo, también en una materia muy relevante a estos efectos, como no se
dejo escapar, que es el urbanismo, en donde, claro, los nuevos proyectos o las nuevas planificaciones han de tener muy presentes las orientaciones fijadas en la ley. Muchas gracias, Alfonso, por tu precisión y a la vez exposición sintética. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones, digamos, que más interesan a los distintos operadores, no ya solo públicos, sino también privados, en relación con la obligación que se establece de aprobar planes de movilidad, bueno, a nivel de la administración, a nivel de los municipios, aunque ya alguna de esas obligaciones derivadas de la Ley de Cambio Climático que tramitaste, pero aquí se abre la horquilla a los municipios de 20 a 50.000 y a los centros de trabajo, a los centros de gran actividad que se determinen y a los centros de trabajo pues con más de 500 trabajadores o 250 por turno, que en muchos casos, se proyecta incluso sobre ciertos despachos de abogados y consultorías, sí, que van a tener la obligación de aprobar estos planes, ¿no? Y en relación con los mismos, ¿cuáles son, a tu juicio, las principales consideraciones a realizar y los hitos temporales que se establecen en cuanto a la aplicación de esta concreta obligación? Sí, como tú bien dices, el leitmotiv ya fue adelantado por la Ley de Cambio Climático. La ley profundiza sin duda alguna en esta cuestión. Se establece como también un instrumento que es una concreción o plasmación del DOMOS al que me refería anteriormente, el instrumento de planificación estratégica estatal a nivel nacional, que será vinculante para la Administración General del Estado y para todas aquellas comunidades autónomas que hubieran informado positivamente el documento de orientaciones en materia de movilidad sostenible. Y las principales obligaciones al respecto se contienen o tienen como destinatario las entidades locales y agentes privados. Señalabas perfectamente que se ha extendido la obligación de contar con un plan de movilidad sostenible para los municipios de entre 20 y 50.000 habitantes. En este caso se tratará de planes de carácter simplificado y que deberán de contar con ellos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Y así como también para esta planificación hay que tener muy en cuenta que el propio proyecto establece una jerarquía de modos o medios de movilidad que deben ser tenidos muy en cuenta en esta planificación, dan con una priorización, en primer lugar la movilidad denominada activa, el andar, el ciclo, la bicicleta y por supuesto también la movilidad de las personas con alguna discapacidad. En segundo lugar, el transporte público colectivo. En tercer lugar, los vehículos de alta ocupación. Y dentro de los privados se va a priorizar, por supuesto, aquellos que tengan un menor impacto contaminante. Y una novedad muy importante es que los agentes privados van a tener obligaciones muy concretas en un breve plazo con respecto a contar con planes de movilidad, es decir, de desplazamiento de distintas personas, que sean trabajadores o clientes, ya sea grandes centros de actividad, como bien señalaba, o los centros de trabajo. Por lo que respecta a los primeros, serán los ministerios de transporte y en su caso de trabajo quienes definan los criterios para calificar a un determinado complejo como gran centro de actividad, teniendo en cuenta precisamente el número de trabajadores, la afluencia de visitantes, en determinadas fechas, horas punta, etcétera. Se establece la obligación de nombrar para estos grandes centros de actividad un gestor de movilidad y será la comunidad autónoma, como señalábamos anteriormente, la encargada de supervisar que se cumple con esta obligación. Por lo que respecta a los centros de trabajo, se establece la obligación de contar con estos planes para todos aquellos que tengan 500 trabajadores al menos o 250 por turno. Esos planes, en cuanto a su concreción, deberán ser objeto de negociación con la representación sindical o de carácter no sindical de los trabajadores en la empresa, que habrán de concretar soluciones para facilitar esa movilidad, que incluirán desde el fomento del transporte público colectivo, la movilidad activa y también el fomentar la posibilidad del teletrabajo. Obligaciones que además se refuerzan para los centros, o mejor dicho, de trabajo de más de 1.000 trabajadores en municipios con una población superior a 500.000 habitantes, en donde además deberán de tener planes concretos para disminuir los tráficos o los accesos o los desplazamientos en determinadas horas punta. Para los centros de actividad o los grandes centros de actividad y los centros de trabajo que ya tengan esos planes, en 3 meses deberán de remitirlos a la autoridad de supervisión. Pues en relación antes se ha hablado de las comunidades autónomas, de la importancia que tiene su intervención y a raíz del repaso a lo que son los planes de movilidad se menciona también a la importancia que puede tener la intervención de las entidades locales, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales aspectos
o elementos a destacar en relación con la intervención municipal en materia de movilidad, sobre todo porque, digamos, en el ínterin, hasta que se ha tramitado este proyecto, han sido ellas las que, de motu propio, han venido a estar a la vanguardia de lo que es la aprobación de normas sobre movilidad sostenible. Pero ahora supongo que se disciplina de forma más sistemática en la norma cómo intervienen. ¿Cuáles serían los principales aspectos a destacar en tu opinión? Tú lo has dicho perfectamente, ya casi imposible mejorar. Han sido los municipios los artífices de los primeros jalones en la articulación de una auténtica movilidad sostenible en España. El proyecto de ley profundiza en esa importante labor municipal y establece, además, pues, la necesidad de planificar, obligación que se refuerza para los municipios de más de 300.000 habitantes, la articulación de carriles reservados o de uso preferente, de transporte público colectivo o vehículos en bajas emisiones, etcétera. Por otra parte, también un aspecto que ha salido en los medios de comunicación y también de los más llamativos del proyecto es que se modifica la ley de haciendas locales para permitir que los municipios que así lo deseen puedan establecer una tasa por el aprovechamiento del dominio público cuando se superen los límites o categorías máximas establecidas para la circulación de vehículos en las denominadas zonas de bajas emisiones. Y en relación en concreto con el transporte colectivo urbano, desde luego el proyecto parece querer pretender establecer un nuevo modelo, ¿no? Porque hasta ahora, como sabéis, se venían financiando con cargo a presupuestos generales del Estado y conforme a una única vía de financiación en relación con los costes. ¿Cómo es ahora ese nuevo modelo y en qué se basa esa novedad que aporta el proyecto respecto a la financiación del transporte colectivo urbano? Creo que sí, precisamente es una de las principales novedades del proyecto y que además mayor interés está suscitando entre sus potenciales beneficiarios. Efectivamente, bueno, ya sabemos que la Ley de Bases de Régimen Local establece la obligación de prestar tal servicio de transporte colectivo urbano para los municipios de más de 50.000 habitantes. Se cambia el sistema de financiación mediante la creación del denominado Fondo Estatal de Contribución para la Movilidad Sostenible, que es un fondo sin personalidad jurídica de los establecidos en el artículo 2 de la Ley 40/2015, y se racionaliza el sistema de subvenciones estableciendo dos tipos principales de subvenciones: la subvención por costes operativos y la subvención para proyectos de inversión. Por lo que respecta a la subvención por costes operativos, la misma es una subvención que no se otorga por concurrencia competitiva, sino que es nominativa o de adjudicación directa. Se establece también una precisión importante, y es que en ningún caso podrá sufragar más del 25% de los costes operativos de esta subvención, ni en ningún caso ser mayor que el eventual déficit de explotación, y por otra parte que la tarifa abonada por los usuarios ha de sufragar al menos el 25% del total de los costes operativos. Por lo que respecta al segundo tipo de subvenciones, estos sí son de concurrencia competitiva y están destinadas a financiar proyectos de mejora de la sostenibilidad, también importantes proyectos de digitalización o de mejora tecnológica, etcétera. Y en cuanto a los beneficiarios de la subvención, pues son municipios con una población superior a 50.000 habitantes, también aquellos que tengan más de 20.000 habitantes y que tengan al menos 36.000 unidades urbanas censadas en el catastro, en todo caso municipios, capitales de provincia, comunidades autónomas, y se deja incluso la puerta abierta de que reglamentariamente o por acuerdo con el Consejo se pueda acordar extenderlo a otro tipo de municipios con determinadas circunstancias particulares. Y la primera liquidación de este nuevo sistema de financiación se prevé para el año 2025 con respecto al ejercicio 2024. Alfonso, si me lo permites, nosotros tenemos lógicamente muchos clientes concesionarios, de transporte, de estatales, otros autonómicos, y queríamos cambiar un poco de tercio para hacerte un par de preguntas en relación con ello, ¿no? Me gustaría que nos comentaras, por favor, qué destacarías en cuanto a la configuración de los servicios de movilidad y la intervención pública en el proyecto. Y en particular, en relación con el servicio regular de viajeros, de competencia estatal, lógicamente, de carretera de competencia estatal, ¿qué aspectos también destacarían? Bueno, en principio, como marco
en general, la ley o el proyecto apuesta por un sistema integrado en materia de movilidad, preferentemente articulado en red. Se establece que se empleará cualquier figura jurídica contemplada en la ley de contratos del sector público en relación con con las obligaciones de servicio público, los contratos de servicio público, respecto a los cuales también, y es una importante metición del proyecto, se establece una serie de principios rectores que han de presidir esa intervención pública. En principio, una intervención, podemos calificar, trasladando términos del derecho penal, de intervención mínima, temporal en el mercado, de tal manera que altere cuanto menos la libre competencia en el marco del mercado, la sostenibilidad, también, pues, como no, la vertebración del territorio. El proyecto, y además tramitación, ha tenido distintas modificaciones, contempla muy particularizadamente las necesidades de la denominada España rural o España vacía o despoblada, la libre competencia, por supuesto, etcétera. Y antes de entrar en el servicio de transporte regular de viajeros por carretera, sí señalan en línea de lo establecido o acabado de señalar, como también incluso para el servicio ferroviario calificado como de servicio público, se prevé que la comunidad autónoma, de acuerdo con los municipios afectados, si detectan que un determinado servicio ferroviario obligatorio, entre comillas, no está suficientemente demandado, pueden pedir al Estado que deje de prestar el servicio a cambio de percibir una contraprestación correspondiente para financiar un sistema alternativo de movilidad. Y ya en concreto, por lo que señalaba con respecto al transporte por carretera, pues señalar que se establecen criterios más en cuanto al autobús, se establecen criterios más racionales, más homogéneos, incluso, y siguiendo aquí las recomendaciones establecidas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, se abre la puerta a que determinadas rutas o servicios puedan prestarse en régimen de libre competencia cuando así lo apruebe el Consejo de Ministros motivadamente. También se parte de la necesidad, por cuanto que han cambiado mucho las circunstancias desde la última aprobación en España, de un nuevo mapa concesional que deberá estar aprobado en el plazo, no recuerdo mal, de un año desde la entrada en vigor de la ley, y los nuevos contratos derivados de ese nuevo mapa concesional deberán de estar adjudicados en el plazo de 2 años desde la aprobación de ese nuevo mapa concesional, para lo que se establece que, pero es algo de galimatías, tengo que reconocerlo, para lo que se establece que en el plazo de 6 meses desde la aprobación del nuevo mapa concesional han de iniciarse los correspondientes procedimientos de licitación. En relación con lo mismo, también se establece la necesidad de introducir cláusulas medioambientales que han de presidir la licitación, y también se establece el carácter urgente de la tramitación de esos nuevos contratos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley de contratos del sector público. Absolutamente. Y te quería preguntar también, Alfonso, porque yo creo que muchos, de luego los operadores jurídicos que estamos en el sector lo conocemos, y muchos de nuestros clientes también están en esa situación. Respecto a las concesiones ya vencidas, ¿introduce el proyecto alguna novedad a ese respecto? Sí, y muy importante. En este sentido, tengo que decir que se establece que se permitirá la continuación en la prestación de los servicios por los actuales concesionarios, incluso por un plazo máximo de 18 meses desde la aprobación del nuevo mapa concesional, y en tanto en cuanto no se adjudicasen eventualmente los nuevos contratos. Si en ese plazo de 18 meses no se ha producido esta última eventualidad, la Administración, el contrato anterior se extingue y la Administración podrá adjudicar provisionalmente de manera directa a un operador distinto el correspondiente servicio, en tanto en cuanto no se procede a la adjudicación del nuevo contrato. En todo caso, y con un plazo máximo para ese nuevo operador adjudicado o que ha recibido la adjudicación directa de 9 meses. Ese que es previsto en la ley de contratos. Sí. Absolutamente determinante tanto a la obligación en relación con el mapa concesional como esto que señalabas, Alfonso, de la posibilidad de abrir a libre competencia la prestación de determinadas rutas de transporte general de viajeros por líneas de competencia estatal. Es verdad que se hace referencia en el artículo 50 a la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público, y es una cosa que parece diferir a un desarrollo reglamentario, con lo cual a lo mejor no sé si existe el riesgo real de que eso quede un poco la eficacia de esas previsiones, que son siempre absolutamente interesantes, que de algo diferido en el tiempo o no, o simplemente que vayan por delante, pero la fijación de obligaciones de servicio público pueda desacoplarse temporalmente, no sé. Pero en relación con este punto, ahora quiero cambiarte el tercio, perdóname,
porque para enfocarnos en lo que es las nuevas modalidades los nuevos modos de movilidad, ¿no? Porque ya se ven, digamos, cualquiera de nosotros es posible que veamos en las ciudades pues el despliegue de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y que nos desayunemos con las noticias sobre, por ejemplo, los aerotaxis o el reparto de mercancías con drones. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales elementos con los cuales o a partir de los cuales el proyecto regula estas nuevas modalidades de movilidad? Puedo destacar 4 al respecto. En primer lugar, bueno, el proyecto establece o reconoce como modalidad de movilidad colaborativa, lo que conocemos como el coche compartido, y lo califica como un medio privado o particular, sin perjuicio de que se pueda regular o reglamentariamente. Se establece en relación con los posibles criterios o baremos orientadores para las plataformas de interconexión de los distintos usuarios del coche compartido. Por otra parte, también se introduce en el sistema de transporte el denominado transporte a la demanda, que señala que deberá de prestarse en el marco de un contrato administrativo y que además aparece y se sugiere como una fórmula idónea para zonas, para la España vacía de la que hablábamos anteriormente. También se establece, se reconoce como, a nivel estatal como modalidad del uso temporal de vehículos, el denominado car sharing. Dentro de la red de vehículos sin conductor, y también en principio un asunto menor, pero que tendrá bastante relevancia en el futuro, se realiza una modificación de la ley de la ley de ordenación de los transportes terrestres y se establece que para los vehículos que circulen a una velocidad inferior a 40 kilómetros de hora podrá exigirse reglamentariamente autorización, que actualmente están excluidos, en previsión de que aparezcan precisamente nuevos tipos de transporte de mercancías en el marco de esa revolución tecnológica que ya se está produciendo. Y eso ligaría con toda la regulación profusa que se hace de los espacios controlados sí, de pruebas, sí. que es como, digamos, el nuevo descubrimiento que a nivel sectorial se está replicando a nivel eléctrico, sin duda, energético, ¿no? El sandbox. Sí. Famoso y toda la regulación que se produce en el proyecto, ¿verdad? Perdón, sí, es una de las principales novedades de la ley, también específicamente para la articulación de los espacios controlados de pruebas o los denominados sandboxes para la experimentación, vamos a decirlo así, en modo real de los nuevos medios de transporte. Además, de una manera muy, muy interesante, se establece como tanto el promotor de ese proyecto que acceda al espacio controlado de pruebas como las administraciones públicas involucradas presentarán propuestas de reforma normativa para que la regulación futura incorpore la visión práctica de los operadores del mercado, y ese procedimiento de acceso al espacio controlado de pruebas aparece regulado. Yo me atrevo a decir que a nivel reglamentista, porque desde todos los caminos, todos los jalones del ITER, desde la solicitud, la autorización, las autoridades administrativas de supervisión, las comisiones de expertos, los derechos de los participantes, con particular atención a la seguridad, qué ocurre con esos resultados. Y le presta mucha atención al régimen de responsabilidad que pudiera derivarse de la realización de pruebas y ensayos, ¿no? Exhibiéndose y cargando todo lo posible. Eso queda muy claro en el proyecto. La responsabilidad Tienes toda la razón. Y ya en relación con los... hemos hablado de las nuevas modalidades de movilidad, y en relación con las infraestructuras, porque es decir, siempre estamos hablando de la movilidad como un derecho medial, efectivamente, de que satisface las necesidades de desplazamiento, pero después siempre, digamos, a rebufo está el instrumento, es decir, las infraestructuras. Las infraestructuras que se plantean o la modernización de las infraestructuras se plantea como un objetivo cierto en el proyecto, ¿verdad? Sí, la propia exposición de motivos además hace un ejercicio de confesión legislativa administrativa bastante llamativo, porque no es habitual, señalando que muchas de las grandes infraestructuras que se han emprendido en los últimos años no han producido los resultados esperados en los territorios en donde se ubican en materia de convergencia en términos de PIB o de renta per cápita de la población de esos territorios con otros territorios de nuestra piel de toro.
también se señala la necesidad de invertir más que en la construcción de nuevas infraestructuras, porque España cuenta con un nivel óptimo de las mismas, sobre todo en su mantenimiento y mejora. Y aquí uno de los puntos que han sido más, que han tenido más eco en prensa en relación con el anteproyecto fue la posibilidad de buscar fórmulas alternativas de financiación de esas infraestructuras, particularmente las carreteras y el famoso peaje, donde la versión original del anteproyecto no hacía referencia explícita, sino implícita, señalándose que esas fórmulas alternativas se acometerían siempre que existiera el suficiente o amplio consenso político y social, rezaba así en la versión originaria, que ha desaparecido ahora en la versión del anteproyecto que ha entrado en las Cortes Generales. Ya veremos lo que sucede en la tramitación. Y en cuanto al análisis de la rentabilidad de las infraestructuras, se extienden determinadas exigencias que estaban en la legislación sectorial, particularmente aeropuertos y puertos, pienso en el caso del DORA, al resto de infraestructuras, particularmente las viarias y las ferroviarias, con una obligación de un análisis exhaustivo ex ante de rentabilidad económico, financiera y socioambiental, y sobre todo también se refuerza la evaluación SPOX, señalar en todo caso que en este caso las infraestructuras financiadas con cargo al fondo de recuperación no se incluyen en el ámbito de la ley porque tienen sus propios criterios de evaluación. Lo que sí parece dejar claro la exposición de motivos es que a priori el esfuerzo inversor va a estar en la modernización de las infraestructuras existentes más que en la creación de nuevas infraestructuras, ¿no? Sí. Alfonso, si me permites, porque... el tiempo apremia. No, es que yo hablo demasiado. Sí. Te voy a hacer unas preguntas muy breves para que nos digas de manera también muy breve, porque yo creo que es esencial para nuestros clientes, por lo que te voy a decir. Básicamente nos quedan 6-7 minutos para que podamos concluirla. Y después, si te parece, pasamos rapidísimamente al tercer bloque, que nos lo resume de manera también muy sistemático. Pero yo creo que es muy importante todo esto que dices, porque lógicamente tanto el transporte como la movilidad sostenible en particular están muy relacionados con las novedades técnicas, las que existen, las que existirán y las que ni imaginamos que existirán, ¿no? ¿La ley cómo contempla esta historia? Bueno, en parte lo principal es en el tema de los espacios controlados de pruebas, en los célebres sandboxes, y también se incluye un capítulo especial para el vehículo automatizado, como quizá vamos a decirlo así, producto estrella en el marco de las innovaciones tecnológicas. Se incorpora al sistema de transporte los vehículos, las aeronaves no tripuladas o drones, también las embarcaciones autónomas, un futuro que ya está aquí y que se están construyendo en otros países ya instalaciones para drones aéreos para el reparto de mercancías en ciudades como Londres. Se establece, y en relación con el acceso al espacio de control de pruebas, cómo estos vehículos automatizados gozarán de prioridad en el acceso a dicho espacio, y también se establece, es una cuestión importante, que el promotor podrá ser nacional de cualquier estado, no hay ninguna limitación al respecto, y se establecen que de los resultados o de la probatura en ese espacio no podrá derivarse ninguna ventaja competitiva otorgada por la administración cuando el producto opere finalmente en tiempo y espacio real, si me permitís la expresión. Y también se establece como, en relación con los vehículos automatizados, la obligación para las autoridades competentes de adecuar nuestra regulación, particularmente en materia de carreteras, a esta nueva realidad. Justo, porque además muchas veces deslindamos el transporte de la logística, y es cierto que son realidades diferentes, pero absolutamente interconectadas, ¿no? Entonces, te quería aquí hacer dos preguntas, si me lo permites, también de manera muy breve, ¿no? Primero, ¿qué previsiones generales contempla el proyecto sobre la logística? Y no sé si lo conoces, pero a mí me sorprendió mucho, que también tenemos muchísimos clientes que se dedican a temas logísticos. La noticia que leí en prensa sobre la licencia que dio el Ayuntamiento de Zaragoza para usar robots para la entrega de pedidos y mercancías, ¿no? Que es un poco el futuro quizás más inmediato de lo que pensamos, ¿no? Sí, la logística y el transporte de mercancías se hace una referencia muy específica en el proyecto, se reconoce la necesidad de mejorar la competitividad en el sector, pero también su indispensabilidad para una sociedad como la nuestra. Se articula el concepto de nodos logísticos como centros de intercambio de mercancías, en donde se aporta valor añadido al transporte mediante actividades como la manipulación, procesamiento o el puro almacenamiento. Se crea además la categoría de los nodos logísticos de importancia estratégica, declarar en el ámbito estatal
por el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta parámetros como el volumen de carga, su localización geográfica o su situación en el tráfico internacional. Y por lo que respecta, por lo que señalabas con respecto a Zaragoza, lo leí en prensa, desconozco los detalles concretos de la autorización y de la solicitud en su caso, pero me parece muy revelador y muy ilustrativo por cuanto que va perfectamente en sintonía con los nuevos modos, medios y adelantos tecnológicos en materia de movilidad que el proyecto intenta acometer. Es que en relación precisamente con eso que perfectamente señalas, Alfonso, en relación con los nodos logísticos se abre incluso la posibilidad, ¿verdad?, a que los pueda declarar la comunidad autónoma, Sí. no solo ya, digamos, descender al nivel y abrir la posibilidad de nombrar nodos logísticos con más carácter expansivo. Y en relación a esto que señalaba Javier, bueno, hay ordenanzas que, por ejemplo, la de Madrid, en su última revisión de hace un par de años, ya empezaba a normalizar la recepción de esto a lo que perfectamente apuntabas, ¿no, Alfonso? Es decir, al hecho de que se normalice a futuro más todavía el uso de estos medios autónomos, sobre todo de reparto, ¿no? Se hace referencia a los vehículos autónomos y ya después estaremos por escalar, digamos, el reparto incluso aéreo, digamos, ¿no? Pero es cierto que a nivel municipal sin duda se está validando con total normalidad. Y precisamente, como decimos, como vamos tan apurados de tiempo, Alfonso, sí nos gustaría pedirte si nos haces un pequeño brainstorming o un pequeño resumen sobre cómo nos hemos centrado en lo que creemos que es absolutamente novedoso, relevante, que es el nuevo proyecto, pero no querríamos dejar de hablar de otras normativas, estatales, autonómicas, locales, que te parezca que valga la pena destacar o poner énfasis en materia de movilidad sostenible, porque al final las competencias aquí, como decimos para los administrativistas, siempre tratamos de conciliarlas, a veces no es tan sencillo, pero sí me gustaría que, aparte de este nuevo proyecto, nos citaras algunas normativas estatales, autonómicas y municipales que te parezcan relevantes. Así a buena pluma, bueno, en primer lugar, la Ley de Cambio Climático, la 7/2021, cuanto que inició un camino muy ambicioso, recordar como objetivo para 2050 el reducir a cero las emisiones de CO2 vinculadas directamente con los vehículos particulares o turismos y el transporte comercial ligero, así como también el transporte marítimo. A nivel también estatal, decretos leyes de los últimos tiempos, estoy pensando en 29 2021 y en el 184 2022 en relación con los puntos de recarga eléctrica, la flexibilización de las autorizaciones administrativas para terrenos colindantes con carreteras, exigencias de plazos para las recargas de alta capacidad o de autoconsumo, etcétera. A nivel autonómico se están haciendo cosas interesantes, si me permitís la expresión. Pienso como una norma pionera al respecto, por cuanto que adelantaba ese nuevo concepto de movilidad que lo referimos al principio de la charla, la ley asturiana del año 2018, o pienso en normas en tramitación en la actualidad bastante novedosas, como la del País Vasco, singularmente Cataluña, que tiene aspectos muy llamativos en relación con el reparto de mercancías adquiridas mediante venta, compra online, los puntos de recogida, limitación de horarios, etcétera, etcétera. Y a nivel municipal, ya que estamos en Madrid, aunque han sido muchos otros, como bien señalabais, los municipios que han aprobado normativa similar, la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid del 2018, reformada en septiembre de 2021, que realiza un equilibrado, en mi opinión, regulación entre los usos preferentes, el transporte público colectivo, la fuente de movilidad activa y necesidades de tipo turístico, lúdico, cultural, que tiene una gran urbe, como es el caso de la ciudad en la que vivimos. Absolutamente, Alfonso. Yo, desde luego, otra cosa no sé, pero si algo ha quedado claro en este diálogo es que la movilidad sostenible es algo de eminentísima actualidad y de futuro, absolutamente, ¿no? O sea, es algo que va a vivir con nosotros no solamente ahora, sino en los próximos años, prácticamente ya va a estar en nuestro ADN jurídico, porque no tenemos alternativa, ¿no? Entonces, sí, yo sí quería, Alfonso, en primer lugar, terminar la sesión, por supuesto, agradeciendo a todos nuestros asistentes su presencia y sobre todo agradecerte a ti, que hayas estado con nosotros. Yo a vosotros, porque he pasado un rato muy ameno con grandes expertos en la materia. Y te lo agradecemos de verdad porque ha quedado claro que desde luego eres
de las personas que más sabe de movilidad sostenible en España y que te conoces el proyecto al dedillo, al dedillo. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu Gracias a vosotros. y por el diálogo. Y no hay tiempo para las preguntas ahora mismo, lo lamentamos enormemente, pero sí, por favor, os animo a que cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier cosa que queráis plantearnos, tenéis abierto el Q&A para trasladárnosla, y a partir de ahí, por supuesto, haremos nuestros mejores esfuerzos, sabiendo que se trata de un proyecto y sabiendo las limitaciones que tiene, por responder de la manera más ajustada posible, ¿no? Agradecerles nuevamente su presencia, y sí me gustaría recordarles que el próximo diálogo de Garrigues Sostenible versará sobre los modelos de organización y gestión en la empresa para la prevención de delitos desde una perspectiva práctica, algo absolutamente también de actualidad hoy en día, y tendrá lugar el próximo 23 de marzo. Y mientras tanto, si me lo permiten, les vamos a dejar con un pequeño vídeo en el que os hablaremos qué hacemos en el despacho de movilidad sostenible, que es una de las 12 líneas de servicio de Garrigues Sostenible. Muchas gracias y buenos días. La movilidad sostenible es a la actualidad una prioridad absoluta tanto desde el punto de vista del sector público como de la sociedad en general, y ello por su vinculación con aspectos esenciales como el cambio climático, la demografía, la contaminación urbana, la innovación de la economía y el desarrollo de las energías renovables. En particular, la aparición de modelos alternativos de transporte representa una oportunidad y un reto para todo tipo de sectores industriales estratégicos como el de la energía, las tecnologías de la información y la comunicación, la automoción y la logística. Desde Garrigues prestamos un asesoramiento integral y multidisciplinar a nuestros clientes, contando con equipos que tienen una altísima cualificación, especialización y una grandísima experiencia. Un asesoramiento que engloba todas las disciplinas sectoriales implicadas: transportes por carretera, intermodalidad de los mismos, servicios postales, servicios logísticos, contratos con el sector público, con el sector privado, concesiones, tecnologías de la información, medio ambiente, urbanismo, sector energético y fuentes de energía renovable, y cualquier otro asesoramiento tributario, mercantil o laboral. En Garrigues contamos con una grandísima experiencia en la implementación de proyectos innovadores, pioneros y de vanguardia, asesorando a nuestros clientes desde la fase de diseño, viendo su encaje con la normativa, hasta la ejecución e implementación de los mismos durante todas las vicisitudes de la vida del contrato, incluso en las fases administrativas y eventualmente judiciales. En definitiva, la movilidad sostenible es un reto y un desafío del mundo actual, que sin duda solo podremos abordar de manera exitosa si lo hacemos conjunta y coordinadamente sector público, empresas y ciudadanos.